Hola, 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 ReverQuest maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en ReverQuest VR. Bien, hoy no tenemos noticias y como ayer acabé en Metro Awakening VR, pues he querido haceros un pequeño vídeo, un artículo, igual que hice con Batman Arkham Shadow, dándoos mis conclusiones sobre el juego una vez que lo he finalizado, que lo he podido vivir en su plenitud y sacar la conclusión definitiva de si este juego llega a la altura de Half-Life Alyx, si lo llega a superar, si se queda atrás o cómo se queda finalmente, pues ya que hice yo esa comparación al principio, cuando di mis primeras impresiones, vamos a analizar todos los aspectos del juego y vamos a llegar a unas conclusiones claras que lógicamente os comento que son mis opiniones personales, que no tienen que coincidir con ninguno de vosotros, los ReverQuest maníacos, pero que al menos es lo que yo pienso del juego después de haberlo disfrutado de principio a fin. Vais a ver una serie de imágenes y demás a lo largo del juego, lo digo por si no ha finalizado el juego todavía y demás, pues pueda resultaros tipo spoiler y demás, os lo advierto ya desde este momento, aunque en el montaje he procurado que no haya imágenes concluyentes, ¿vale? Bien, vamos a empezar a analizar Metro Awakening VR en todos sus aspectos. Vamos a empezar con lo que es el aspecto visual. En el aspecto visual tenemos entornos muy bien recreados, con mucho detalle en todos los aspectos, una iluminación bastante interesante, colorimetría también bastante interesante, especialmente la versión de PSVR, que es la que yo he terminado hasta su fin. Y en general la ambientación es muy buena, muy detallada, los escenarios, personajes, los entornos, etcétera, etcétera. Todo muy detallado. Tenemos pocos exteriores, casi todo se desarrolla en el interior, ya que el juego, como sabéis, se desarrolla en un mundo subterráneo. Ha habido un apocalipsis y tras ese apocalipsis, pues los supervivientes pues han ido a vivir a los subterráneos. Y ahí es donde se desarrolla toda la trama de este juego. Bien, por otro lado, pues tenemos una ambientación general, como he dicho, bien recreada, pues que nos recuerda, pues esos mundos apocalípticos, pobreza, supervivencia, incluso nos recuerda en muchos momentos cuando avanzamos en el título a películas como Mad Max por aquello del salvajismo, lo visceral, ¿no? El sobrevivir dentro de este mundo tan caótico y apocalíptico, etcétera, ¿no? Por tanto, esto queda muy bien reflejado en el título. Por otro lado, en cuanto a los personajes, la verdad que me han sorprendido muy gratamente porque no son las texturas que se usan dentro de los personajes, no son texturas fijas, sino que todo tiene movimiento, todo se desarrolla con gran realismo. Las animaciones de los personajes, las propias caras, las facciones que tiene cada uno, el pelo que está muy detallado, no es una textura simplemente ya está, sino que tanto las barbas como los pelos de la cabeza están todos muy detallados. Los ojos se mueven, la boca se mueve, los dientes los podemos apreciar y la lengua. Cuando se mueven los cuerpos, las ropas reaccionan, los objetos que tengan, colgantes, carteras, lo que tengan el personaje también se mueve de forma interactiva con el propio personaje. Y esto es algo que en juegos de VR yo no había apreciado mucho y que me encanta que haya llegado, incluso un aspecto en el que superaría en cierta manera a Half-Life Alyx por el grado de detalle que tiene en la interacción de los personajes y en cómo se mueven, etcétera, etcétera, y lo que nos transmiten, los sentimientos que nos transmiten con sus animaciones y demás. Hay que decir, lógicamente, que Half-Life Alyx tiene un enfoque de un tipo de juego, ciencia ficción, con un poquito de terror, etcétera, y este juego tiene mucha más profundidad a nivel de trama, ahora lo veremos, y tiene mucha más profundidad a nivel de interactuar con seres humanos, aparte de con criaturas. Incluso lo fundamental más bien en este juego son los seres humanos más que las criaturas. Sin embargo, en Half-Life Alyx pues es justo al contrario. Esto hace que a nivel de representación del ser humano dentro del juego pues supere a Half-Life Alyx en este aspecto. Por otro lado, el tema de las atmósferas agobiantes, temas de aracnofobia, claustrofobia, etcétera, están muy bien reflejados en el juego, con toda los entornos que los creadores han hecho, junto con la música, las mecánicas VR que se implementan, las situaciones en las que nos vamos a encontrar, etcétera. Todas estas sensaciones las vamos a tener de forma intensa a lo largo del juego. Os lo advierto por si no habéis jugado ya, vais a sentiros bastante agobiados y bastante incómodos a la hora de jugar este título, lo cual es un gran punto a su favor. En cuanto a lo negativo, en el aspecto visual hay que destacar dos cuestiones que son dos de las cosas fundamentales por las que este título pues no va a superar a Half-Life Alyx
Y una es el tema de las texturas, la polémica que ha habido con el tema de las texturas con este juego. Bueno, pues podemos apreciar, a pesar de que han sacado algún parche los chicos de Vertigo Games y que han mejorado texturas de las armas, de los enemigos, etcétera, pero en ciertos objetos, en los generadores, en los trenes que usamos a lo largo del juego y en otras cuestiones, siguen siendo texturas bastante pobres comparativamente con otros juegos, y por tanto pues en este sentido no puedo decir que visualmente el juego sea mejor, incluso igual que Half-Life Alyx. En este sentido es peor porque las texturas son peores. ¿Afecta esto a la jugabilidad general, a que disfrutemos del juego, etcétera? Bajo mi punto de vista, no. Cuando vemos las cosas de lejos y demás, todo se ve bastante impresionante. Vemos con total nitidez tanto a lo lejos como a lo cerca. En ese sentido no nos va a afectar, al menos a mí no me ha afectado en la jugabilidad. Pero sí es cierto que es un punto negativo del juego, el tema de las texturas. Por otro lado, tenemos también un ghosting proporcionado, yo creo, por una reproyección que tiene el juego, que en determinados momentos del juego aparece, cuando hay muchos enemigos, en determinadas zonas muy recargadas de detalles y muy recargadas de enemigos, aparece una doble imagen, al menos a mí me ha parecido, yo digo mi opinión y mi experiencia. Y esto hace lógicamente que no pueda calificar el juego como mejor que Alyx, porque Alyx en el sentido del rendimiento, de la optimización, es perfecto, y este juego a nivel de optimización pues tiene ciertos fallos que a día de hoy, incluso después de un mes prácticamente de que salió el juego, no se han solucionado. Al menos en mi caso me siguen apareciendo y no se solucionan. Sin embargo, hay otras zonas del juego, la gran mayoría del juego, que el juego va fluido, va perfectamente bien, se disfruta a tope, etcétera. Pero tiene este pequeño fleco junto a las texturas que lógicamente lo pone a un peldaño inferior que Half-Life Alyx. Bien, y pasando a lo que es el ámbito sonoro, pues aquí sí le tengo que dar un sobresaliente al título. La banda sonora es espectacular, con melodías instrumentales, ambientales, vocales incluso, que lógicamente hacen que la banda sonora sea auténticamente triple A y una gozada disfrutarla, y que además nos ambienta perfectamente los distintos momentos sentimentales, de acción, de agobio, etcétera, que va teniendo el juego a lo largo del tiempo. Por otro lado, en cuanto al tema del sonido ambisónico, pues también está muy bien recreado, muy bien conseguido, porque bueno, pues vamos a detectar los enemigos por su sonido perfectamente, si están a un lado, si están a otro, objetos que suenan, objetos, sonidos sobrenaturales que de repente tenemos y que nos sobresaltan porque vienen de atrás o vienen de adelante, vienen de lugares incluso a veces un poco indefinidos, pero todo lo que es el entorno sonoro al nivel ambisónico está muy bien recreado y de forma sobresaliente. Yo le daría una gran nota en este sentido, que nos hace sentir mucho más inmersos en este ambiente apocalíptico, donde vamos a ver cadáveres por todos sitios, empalados. El juego es bastante sangriento también, bastante visceral, mostrando pues el salvajismo propio de las zonas más bajas de este metro, del metro donde viven estos ciudadanos, al margen de las criaturas, incluso ya no solo la degradación de esas criaturas, sino la degradación humana conforme vamos bajando estratos en el metro. Todo está muy bien reflejado visualmente, y a la vez con la banda sonora y el sonido ambisónico se nos va recreando todo de una manera absolutamente increíble. Y pasamos al tema de la narrativa. La narrativa en este juego, en Metro Awakening VR, a mí me parece que es muchísimo más profunda y mucho más humana que, por ejemplo, en Half-Life Alyx. Por ejemplo, en Half-Life Alyx la trama ya sabemos que es de ciencia ficción, de un mundo también un poco caótico, un poco apocalíptico, pero prácticamente tiene muy poco aspecto humano dentro del juego, que en Metro Awakening VR sí tiene mucha trascendencia. Incluso yo diría que la trascendencia principal de la narrativa es humana. ¿Por qué? Bueno, pues porque nos va a contar, por un lado, este juego está enfocado como una precuela de los libros y de los otros juegos que han salido de Metro para pantalla, y nos va a explicar en cierta manera y de forma muy original, muy integrada dentro de la historia, lo que ha ocurrido, lo que ha llevado a que pues estemos en la situación en la que nos encontramos, pues ahí encerrados, intentando supervivir ahí en el metro y demás. Pues se nos va a ir contando todo lo que ha ido ocurriendo, cómo se ha degradado esa civilización hasta llegar al punto que veremos al final del juego, y todo está muy bien reflejado desde el punto de vista humano, como digo. Por otro lado, tenemos la trama principal del juego, que es nuestra mujer Yana y nuestro hijo Petya,
que, bueno, pues Petia se ha perdido en el metro, Jana está desesperada por encontrarlo, en un momento dado se escapa, digamos así, porque no se toma la medicación, y nosotros vamos en su busca, y a partir de ahí pues ya surge toda la trama detrás de este título, que va a culminar con el final, que no voy a decir lógicamente cuál es, y un final que para mí parece bastante abierto y con bastantes posibilidades de que tengamos una secuela. De todas formas, incluso al final, la propia Vertigo Games Amsterdam, que son los que han creado el juego, pues nos vienen a decir que siguen trabajando en nuevos títulos, que están muy agradecidos porque hayamos jugado a su título y porque le demos la acogida a Vertigo Games como se la estamos dando. Y todo esto es muy importante porque tenemos que ser uno, tanto los desarrolladores como la audiencia de la VR, los jugadores, tenemos que ser uno para que estos títulos vean la luz y tengamos títulos AAA, títulos como este en el futuro también, en la VR, un futuro prometedor, como siempre os digo. Bien, por tanto la narrativa va a ser muy profunda y sobre todo muy humana. Tenemos también momentos de criaturas, el tema de las arañas, el tema de otras criaturas que van a aparecer, que ahora comentaremos, pero generalmente es una narrativa muy humana, muy profunda, no es una narrativa baladí, y por tanto que tenemos que estar siempre muy atentos si queremos entender todo lo que tenemos que hacer a lo largo del juego y todo lo que ocurre delante de nuestros ojos de manera real o de manera incluso sobrenatural, que en muchos momentos nos va incluso a sobrecoger el alma. Por otro lado, deciros lógicamente dentro de la narrativa que este guión, el guión del juego, está escrito por Dmitry Glukhovsky, que es lógicamente el creador de la saga Metro en los libros y también de los distintos juegos de pantalla que se han hecho. Por tanto, lógicamente mejor que él nadie va a conocer el mundo de Metro y por tanto pues esto le da un gran punto, un gran valor a la narrativa propia del juego y hace lógicamente que el título a nivel narrativo, bajo mi punto de vista, pues sea incluso superior en muchos aspectos a la narrativa propia de Half-Life Alyx. Y vamos a las mecánicas VR, que para mí son, con un pequeño detalle, lo mejor del título a nivel de lo que sería propiamente la VR. Las mecánicas VR son bastante impresionantes bajo mi punto de vista, superan con creces las mecánicas VR de lo que sería Half-Life Alyx, porque Half-Life Alyx al final se reduce en cuanto a mecánicas y interacciones, algunos agarres, subir escaleras y tal, pero sobre todo son uso de armas. No tenemos uso de otros objetos que vayan a sernos útiles durante el juego ni nada por el estilo. Este juego en ese sentido supera con creces y lo hace mucho más realista, mucho más inmersivo a Half-Life Alyx. Vamos a verlo poquito a poco. Por un lado tenemos agarres e interacciones. Son agarres muy sólidos, agarres muy bien realizados y agarres que van a aportar a la historia y no van a restar en ningún momento. ¿Qué tipo de agarres y qué tipo de interacciones? Pues con escaleras, vamos a tener interacciones también con puertas, ya sea con manivela o ya sea con válvulas. También vamos a poder abrir y cerrar válvulas de una forma muy realista. Incluso interacción con distintos objetos que nos vamos a encontrar, algunos que nos van a servir, otros que no, unas postales que vamos recogiendo, otros objetos que son baladí, otros que nos sirven para despistar a los enemigos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, en este sentido, sobresaliente para el juego porque además los agarres son sólidos y muy bien realizados. Punto negativo, otro de los aspectos que hace que este juego no supere a Alyx o al menos lo iguale, tema de colisiones. Las colisiones de Alyx a día de hoy son inigualables, solo igualables en cierta manera por Batman Arkham Shadow, que también están chulísimas las colisiones, pero ningún otro juego excepto estos dos han tenido colisiones tan profundas y tan buenas. En este caso se quedaría un paso atrás, las colisiones están bastante bien, pero para nada son las que tiene Alyx. Por tanto, aquí tenemos un pequeño punto negativo que, junto al tema de las texturas y ese ghosting por temas de rendimiento, hacen que Metro Awakening VR nos quede un paso por debajo de Half-Life Alyx. Por otro lado tenemos el tema de las mochilas. Tenemos dos mochilas. Para mí un recurso bastante interesante y que me ha gustado para separar muy bien lo que son objetos que vamos a tener que utilizar durante la aventura de las armas. Y a otras personas, a otros usuarios, pues no les ha gustado tanto. Pero aunque no es tan descabellado que alguien pueda llevar dos mochilas a la vez. No es nada descabellado. Pero hay personas que les ha gustado. A mí personalmente me ha gustado y otras que no. ¿Qué tenemos en la mochila de objetos? La que sacamos del hombro izquierdo. Pues ahí tenemos, entre otras cosas, pues tenemos un objeto, una máquina para lo que es recargar nuestra linterna, que vamos a
encender y apagar de forma interactiva con nuestra mano, echando mano del casco. Pues vamos a cargarla con eso. También vamos a cargar unas máquinas que nos encontramos por el juego y también algunas puertas que hay que darles energía, o también los propios trenes que utilizamos para desplazarnos de unos lugares a otros. Por otro lado, también tenemos la máscara antirradiación, un recurso excelente, a mí me ha encantado. Nos podemos poner la máscara y quitárnoslas cuando queramos, en el momento que queramos o creamos que tenemos que utilizarla. Y por otro lado podemos quitar y poner lo que son los filtros de la máscara, para así dar más realismo y más angustia, y más realismo en definitiva, para así dar más realismo y más angustia a esos momentos que usamos la máscara. Vamos a tener que estar todo el rato pendiente de lo que es el reloj, que nos va a marcar el tiempo de uso que tienen esos filtros y que debemos cambiar cuando ya no nos sean útiles, y cambiarlos rápidamente por otros, porque si no nos asfixiaremos con la radiación. Y también un efecto, por cierto, muy logrado, ese cuando ya nos estamos quemando por la radiación, el que han ejecutado los chicos de Vertigo Games. Y además también está muy chulo cuando el vaho nos entra dentro de la máscara y se nos crean unas gotas en la máscara que no nos dejan ver bien. Con la propia mano los limpiamos y tiene un efecto muy realista realizado. Por tanto, la máscara de radiación me parece un gran recurso que da mucho juego dentro de la propia trama, ¿no? Por otro lado, tenemos un mechero con el cual vamos a quemar telas de araña y otros objetos cuando nos es necesario a lo largo del juego, también muy bien recreado, muy chulo. Y por otro lado tenemos ya en la cintura un objeto que es como para insuflarnos energía. Tenemos unas cápsulas que vamos a recoger en distintos puntos del juego, igual que munición y demás, y nos van a servir para cuando nos hieren y demás poder recuperarnos. También muy bien implementado con un mecanismo propio del juego, dentro de la trama del juego, que está muy bien recreado y que está muy chulo. Por otro lado, lógicamente tenemos el tema de las armas, que aquí sí podemos igualar un poco Half-Life Alyx con Metro Awakening VR. Pues tenemos, en el caso de Metro Awakening VR, muchas armas. Tenemos armas por cierto, decir que las armas tienen recarga manual o recarga automática. Y lógicamente, pues yo elijo la manual y os recomiendo la manual porque es la que más realismo os va a dar, y además os va a crear mucha más sensación de agobio y de angustia en determinadas situaciones dentro del juego. ¿Qué armas tenemos? Pues tenemos armas como pistolas, escopetas, metralletas, bombas, una cerbatana que tenemos que colocar en la boca cuando disparamos, porque si no, no se va a disparar, como es lógico, para que sea totalmente realista. Una ballesta bastante moderna con su propia munición que vamos a tener que ir recogiendo y demás para matar a nuestros enemigos cuando nos quedamos sin munición. Y la verdad que todas ellas tienen un diseño muy chulo, con buenas texturas, etcétera, adaptadas a ese mundo de Metro, y la verdad que quedan geniales, se manejan con toda fluidez, con una sensación de inmersión, sobre todo si elegís la recarga manual, bastante importante. Y a mí me parece uno de los puntos más chulos del juego, el poder interactuar, cuando nos quedamos sin munición, el pensar en cada situación qué arma utilizar para obtener el mejor resultado, afinar la puntería en cada momento para desperdiciar menos munición, porque es muy fácil que nos quedemos sin munición, sobre todo en niveles más altos del juego, etcétera, etcétera. Por tanto, el sentido de las armas, muy bien. Y el sentido de las mecánicas VR, salvando el tema de las colisiones, es excelente. Para mí es de lo mejor del título en conjunción con el resto que hemos hablado. ¿Qué podemos decir de los enemigos? Pues los enemigos, la verdad, que están bastante bien. Es verdad que al principio la inteligencia artificial de los enemigos, tanto humanos como criaturas, es bastante simple, aunque conforme el juego avanza, pues se va complicando cada vez más y la inteligencia artificial va aumentando en dificultad. Yo creo que en este sentido la graduación de dificultad del juego está bastante bien. Y por otro lado, comentaros a aquellos que al principio el juego os ha podido resultar aburrido, que escuchad algún comentario, darle una oportunidad, avanzar, porque el juego, hasta que no se avanza un poco, no se empieza a poner realmente interesante. Por tanto, tened un poco de paciencia y veréis cómo poco a poco os metéis dentro de la trama y demás. Continuando con los enemigos, tenemos criaturas como unas ratas que se van metiendo ahí por agujeros y demás, que nos crean una situación de confusión bastante importante, sobre todo cuando son gran número y no sabemos por dónde nos van a venir, se abalanzan hacia nosotros, etcétera, etcétera. Después tenemos otras criaturas más grandes que también se van a abalanzar sobre nosotros de una forma más torpe, pero forman como comunas, como nos atacan en grupo, de manera que como nos acorralen, pues estamos totalmente perdidos.
Especialmente épico son las luchas con este tipo de criaturas cuando vamos en los trenes, con las metralletas grandes que están acopladas a los trenes. Y a mí personalmente me llenó de una sonrisa en la cara y demás cuando en ciertos momentos se acoplan al tren las criaturas y con la metralleta vas disparando a los que vienen de lejos y sacas de la espalda una de las escopetas y disparas a bocajarro a esos que se han enganchado para que no te dañen. Momento súper épico que a mí me ha encantado. Por otro lado tenemos enemigos humanos, una especie de traficantes que van a ir sembrando el terror por allí por donde pasan, matando a todo el que les aparezca por delante y que vamos a tener que derrotar con el mismo efecto de la inteligencia artificial, al principio un poco más fácil y después más complicada conforme avanzamos. Y también tenemos el tema de los indígenas que aparecen ya en los momentos cuando estamos en lo más profundo del metro, en los subterráneos, que estos ya van a saco paco, digamos así, son totalmente viscerales, intentan derrotarte con sus cerbatanas de cualquier manera y que están totalmente asalvajados y donde denotamos esa degradación. Es muy importante ver la degradación de los humanos, de los enemigos humanos, conforme bajamos en el metro, los subterráneos, conforme vamos más profundo en esos subterráneos, cada vez los enemigos son más degradantes, más salvajes y más viscerales. Bien, pues sacando conclusiones de este título, porque ya hemos acabado todo lo que os tenía que comentar, pues para mí me parece un AAA de campeonato este Metro Awakening VR. Es cierto que no iguala a Half-Life Alyx, tiene ciertos aspectos como las texturas, ese ghosting o incluso el tema de las colisiones que hacen que quede un pasito por debajo, a pesar de que tiene cosas mejores incluso que Half-Life Alyx. Pero en general el conjunto se siente más consolidado en Half-Life Alyx que en Metro Awakening VR. No quiere decir por eso que Metro Awakening VR no sea un conjunto consolidado, es un conjunto impresionante de hecho, por eso lo denomino como un AAA de la VR. Pero es verdad que tiene ciertos flecos que Half-Life Alyx no tiene. Es posible que le falten cosas a Half-Life Alyx, pero es cierto que lo tiene muy bien consolidado. Y en este caso sí se notan algunos flecos. Bueno, por lo demás, pues nada más recomendaros el título. Que espero que todo lo que hemos comentado os haya servido, que os haya gustado, os haya sido útil y nos vemos pronto en más vídeos aquí en RoyalQuest VR. Que paséis muy buen día. Chao, chao.